Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de jueves 6 de junio de 2019. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos a través de Megavisión Go. Esta mañana me acompaña acá en nuestros estudios la directora nacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la licenciada Mónica Mendoza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Mónica. Muchísimas gracias por esta invitación. También nos acompaña el ex jefe fiscal antinarcóticos y crimen organizado de Chile, el licenciado Héctor Barros. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. También Jairo Acosta de Colombia, él es fiscal experto en corrupción y procesos abreviados. Gracias por acompañarnos también. Un placer que estés con ustedes. Usted va a encontrar los bienes que han sido robados o que han sido saqueados. Entonces, yo creo que el análisis que se debe hacer es con una estrategia pensando en cuál es la mejor solución para los casos complejos que se están enfrentando. Actualmente, una de las metas que se tiene y una de las ventajas que ha tenido los casos acá es que se han podido iniciar acciones de extinción de dominio, es decir, no solamente van a perseguirse a las personas, sino también que se están persiguiendo los bienes. En muchísimos de los casos de corrupción a nivel del mundo y en cualquier otro delito, las personas siempre esperarían que resarcir el derecho o resarcir los daños el 100%, y en la totalidad de los casos casi nunca se logra. Digamos, cuando el delito ha generado algún perjuicio dentro de un bien jurídico y en caso de corrupción al bien público, en detrimento, digamos, del presupuesto público, es muy difícil recuperar todos los activos, es muy difícil lograr, pero este tipo de herramientas puede ser eficaz. Ahora, lo que nosotros también queremos decir y aportar la discusión técnica relevante en la materia, no es decir que siempre tendremos que aplicar el proceso abreviado. Cada estrategia del equipo fiscal y digamos, de los casos va a plantear si es necesario aplicar esta herramienta o cualquier otro tipo de herramienta que pueda ser útil para que la justicia logre la efectividad, se persigan los responsables, se recuperen los activos y que la sociedad entienda qué pasó en un caso de corrupción y cuál fue la respuesta del aparato estatal en ese sentido. A ver, en algún momento lo que se busca es hacer justicia. Bueno, creo que es el punto medular de todo, hacer justicia, que el Estado, en el caso muy en particular, en el combate a la corrupción, logre de alguna manera recuperar lo que realmente está sobre la mesa de discusión. ¿Cuál es el componente que en algún momento, a criterio de ustedes, puede darse cuando no se logran estos objetivos? Es decir, ya nos lo explica bien en este caso Mónica. Es un proceso que debe de examinarse en qué contexto, en qué términos de tiempo, ¿no? Esto debe de aplicarse. Sí. Bueno, la realidad nuestra en cuanto a la aplicación del procedimiento abreviado es diversa en cierta medida a la que tienen ustedes. En nuestro caso, la aplicación de este procedimiento tiene un límite y que tiene que ver con la aplicación de la pena. Y la aplicación de la pena en nuestro caso no puede ser superior a 5 años para poder acceder a un procedimiento abreviado. Sin embargo, pueden procesarse delitos. No puede ser superior a 5 años. Es decir, yo me someto como indiciado, perdón, como acusado a un proceso, perdón, para que entendamos mejor esto. Me someto al proceso, tengo al proceso abreviado, me declaro culpable y ahí está mi condena. Sí. No, en el caso nuestro también es diverso en ese sentido. La penalidad que puedo yo tener para poder acceder a un procedimiento abreviado va entre 541 días y 5 años. En ese margen tengo que aplicar un procedimiento abreviado. Sin embargo, no se requiere que el imputado confiese lo hecho, sino que acepte ser enjuiciado por la vía de un procedimiento abreviado y que acepte en el fondo los hechos, pero no acepte responsabilidad, solo acepte los hechos, y luego se produce la discusión en base a los antecedentes reunidos en la carpeta de investigación. Se van expandiendo por todas partes y frente a un área temática específica de los bienes públicos, pues entonces ya, digamos que refinan su manera de expoliar el Estado, de quitarle. Entonces ya estamos frente a crimen organizado. Lo mismo la criminalidad económica internacional.
a partir de los sobornos, a partir de la contratación acomodada, pues tenemos grandes cantidades de presupuesto que están allí comprometidas, y entonces no es posible sin una cooperación internacional y sin esta figura de los preacuerdos y las negociaciones, a propósito de su eficacia, pero también en la necesidad de ir abonando poco a poco el camino de cara a su desmantelamiento. En la Asamblea Legislativa, por cierto, Marcela Villatoro, la diputada del Partido Arena, colocó una pieza de correspondencia con reformas al Código Procesal Penal, donde pedía que no se aplicase este procedimiento abreviado en los casos de delitos relativos a la administración pública, es decir, a la corrupción pública. Esa es parte del ejercicio. Cuando comenzamos en el trabajo con los fiscales, con los jueces, con los procuradores, vimos la necesidad de traer expertos internacionales, mirar el proceso abreviado más allá de El Salvador, más allá de los casos de corrupción. Claro, el enfoque ahorita está, digamos, por el tema de agenda pública, sí, en el tema de corrupción, pero queremos hacer la mirada desde la sociedad, desde la academia. Ayer en el foro llegaron casi 480 personas de todos los sectores, academia, estudiantes, sociedad civil, estuvieron los diputados, estuvo el Cuerpo Diplomático Internacional. O sea, lo que queríamos nosotros es sumarnos a la discusión, pero con elementos técnicos. Mire, Ernesto, es imposible que nosotros podamos eliminar o nosotros decimos a veces satanizar una figura como el procedimiento abreviado por un caso específico. Si usted mira las estadísticas, ustedes han tenido un resuelve de 17.000 casos que han encontrado solución dentro de la Fiscalía, dentro de los tribunales, con la aplicación de este procedimiento. La discusión dice, puede que existan fallas, y lo que nosotros nos hemos comprometido con el sector justicia es a generar unas mesas técnicas con fiscales, con jueces, con defensores, con procuradores, y con representantes de las organizaciones civiles y la academia, decir, bueno, identifiquemos dónde están las fallas, pero una reforma que implique vetar la posibilidad de que la Fiscalía tenga como digamos, una herramienta útil de procedimiento abreviado, va a generar muchísimos problemas. A veces el procedimiento abreviado muestra también la contundencia de las investigaciones. Las personas dicen, mire, yo prefiero aceptar la culpabilidad que entrar en juicio. Y a veces es imposible pensar que esta herramienta, en un caso específico, va a generar una racha de corrupción. Hay varios imaginarios que nosotros queremos aportar a la discusión. Ayer se decía que es la justicia, es por debajo de la mesa. Mire, las reglas están claras. Si usted mira el Código salvadoreño, el Código Procesal Penal, la parte que establece, los fiscales no pueden transar más allá de lo que establece la norma, es decir, que no es una transacción directa porque hay unos límites establecidos, hay unos criterios que estableció el legislador que dan la aplicabilidad. Después de 21 años de aplicación de esta herramienta, digamos, de la utilidad que ha tenido, es bueno revisarla, pero la revisión que nosotros proponemos como oficina y a la cual queremos sumar técnicamente y apoyar a las instituciones del sector justicia es a eso, a encontrar dónde están los vacíos, dónde están aquellos espacios que puedan ser susceptibles de mejora y mejorarlos técnicamente, pero no eliminar ni privar a la justicia de una herramienta como esta por un caso que puede llamar la atención. Ustedes, en este caso, como Oficina de Naciones Unidas, que desde luego están observando muy bien el comportamiento de estos hechos, no están de acuerdo en que se eliminen los procesos abreviados no están de acuerdo. No, para nosotros técnicamente es irrelevante. Mire, la experiencia que hemos visto en otros casos. Ayer hablaba con nosotros en el foro uno de los fiscales del caso Lavallato y él decía, yo tengo 79 personas que están dispuestas a confesar, pero tengo un procedimiento tan extenso, dilatorio, donde vamos a tener muchos problemas y es imposible llegar a condenarlos a todos. Entonces decía, si nosotros tuviéramos una herramienta como la que tiene El Salvador, nosotros podríamos llegar, digamos, a generar condenas y resolver en este tipo de casos. Pero yo hablaba de que entre víctimas, entre la parte acusadora y el acusado, hay un tercer actor que es la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía en algún momento no queda muy bien satisfecha cuando se genera este tipo de situaciones. Cuéntenme un poco esa experiencia que nosotros tenemos y cómo podemos digerirla más aún cuando a la intención de la diputada Marcela Villatoro viene y dice, eso es malo, no debe de aplicarse porque eso de alguna manera no deja satisfechos especialmente a la población. Sí.
En nuestro caso se aplica el procedimiento abreviado y se ha aplicado en casos de corrupción, incluso en casos de connotación nacional. El tema nuestro, si la pena está en el nivel que nosotros necesitamos para un procedimiento abreviado, se aplica. La norma es súper clara y nosotros la vamos a aplicar cada vez que estemos en el rango de pena que yo había señalado. Ahora, el tema del descontento en nuestro caso tiene que ver con la penalidad que tienen asignados los delitos muchas veces y que encuentran que esos delitos tienen penas bajas, pero ese rango de pena nos permite salir por la vía de un procedimiento abreviado. Ahora, lo importante, y yéndonos más allá de los casos de corrupción, yo creo que lo importante es que la ciudadanía se informe respecto a cómo funcionan los procedimientos abreviados y en segundo lugar que la Fiscalía tiene que hacer un trabajo con las víctimas y explicarles muchas veces por qué se está saliendo por la vía de un procedimiento abreviado y por qué en otros casos no. Y eso en nuestro caso lo hacemos en las mismas audiencias en que van las víctimas y presencian en el fondo cómo se produce el debate en la misma audiencia. Por ello es relevante la información a la ciudadanía, pero también un llamado a que la ciudadanía se informe de cómo funcionan las instituciones dentro del sistema procesal penal. Esa es la percepción, la realidad muchas veces no va de la misma mano. Pero sin embargo uno va, por ejemplo, a ver las encuestas y la policía, por ejemplo, la Policía de Investigaciones de Chile es una de las policías mejor evaluadas, el 80% considera que es la mejor evaluada a nivel nacional y ahí siguen hacia abajo. Generalmente las policías no son bien evaluadas porque tienen temas de corrupción, sin embargo esa policía es la mejor evaluada. Antiguamente era Carabinero la policía mejor evaluada, por ejemplo, en estas encuestas, sin embargo han tenido algunos temas que están en investigación y eso los ha hecho decaer. Pero la percepción siempre va a ser bastante más negativa muchas veces de la realidad, porque la percepción va de la mano con lo que informan los medios de comunicación, con lo que la gente comenta, pero que muchas veces cuando uno analiza las investigaciones concretas de estos casos, la realidad es bastante diferente a veces de lo que se informa. A ver, veamos el caso bajo ese enfoque mismo con el tema en Colombia. Muy bien. Generalmente la comunidad, la sociedad percibe que la criminalidad y sobre todo la corrupción crece sin que haya respuestas efectivas. Hay unas expectativas que tienen que ver con una cultura en la cual entre más altas sean las penas, más el mensaje de firmeza de los estados y de la respuesta precisamente sancionatoria, pues entonces tendría que disminuir la criminalidad, disminuir la corrupción. Esto lleva a que muchas veces se hagan propuestas sin ninguna base de política criminal y estudios previos que terminan siendo populistas, que terminan siendo de alguna manera efectivas en punto de ofrecer que aumentando penas o reduciendo mecanismos de persecución como estos, pues se va a obtener una mejor respuesta. Y sucede todo lo contrario. Las dinámicas del crimen organizado y en este caso de la corrupción no pueden ser perseguidas a través de mecanismos convencionales y creo que hay suficiente demostración de que las penas aumentándose o no van a terminar siendo efectivas para que lo disuadan a quienes ejecutan estos delitos. Va a ser de muchísima más complejidad como para poder pretender que a través de 2 o 3 testigos a quienes fácilmente se puede amilanar lograr su condena. Este es un mensaje errado para la comunidad, que las penas van a darse primero, que no se van a dar y que van a ser altas, que por supuesto tampoco van a ser útiles. La comunidad no puede verse resarcida con penas altas. Tiene que verse resarcida con el descubrimiento de los bienes, con el desmantelamiento de las organizaciones, con el escarnio público que sufren aquellos funcionarios que precisamente estando en una posición privilegiada se han aprovechado de los bienes que no le corresponden. Pero ahí es donde está el elemento al que yo quiero de alguna manera llegar. La población misma no percibe que el Estado, en el caso de la experiencia, hablo de la experiencia de El Salvador, realmente se logre recuperar lo que está digamos, ventilándose en el proceso. Les voy a poner el caso de esta información y no me gusta, insisto, no me gusta hacer de leña del árbol caído, ¿no? El caso del ex juez confiesa soborno, ¿ok? Ex juez confiesa soborno para reducir su condena en prisión. Entonces, de alguna manera, y se decía pues que
Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, o ayer en una consulta que se hacía en el foro que ustedes desarrollaron como Naciones Unidas, solo la Fiscalía General de la República en nuestro país dice que en 5 años más de 17.000 casos penales se han resuelto a través de procesos abreviados. ¿Cuánto de eso, la pregunta que se hace a la ciudadanía es, cuánto de eso realmente ha beneficiado al Estado recuperándose lo que se ha perdido? Pero ahí, Ernesto, y para sumar un poco la discusión, es creer que la única respuesta contra la corrupción es la pena. Y yo creo que ahí estamos equivocados. Pensar que solamente vamos a combatir la corrupción poniendo penas altas es un equívoco, porque los recursos se los siguen llevando. Entonces hay que ir hacia los otros esquemas, los esquemas de prevención y control. Y es que realmente usted puede subir las penas. Digamos que mañana a partir de esto usted va a tener penas de 40 años de prisión por alguien que, digamos, se apropie el recurso público, lo malverse o enriquezca a otra persona. Pero ¿qué va a pasar al final del tiempo si la persona hace un cálculo y dice, ¿sabe qué? Yo prefiero pagar la condena, yo prefiero esto, pero me quedo con el recurso. Entonces, son los escenarios de prevención y control. Y yo creo que la ciudadanía tiene, digamos, el derecho a estar molesto, tiene derecho a exigir de la sociedad, pero tiene que demandar en otras áreas del fenómeno. Cuando el fenómeno comience a ocurrir en los escenarios de prevención, cuando el recurso se asigna a las entidades públicas y comienza el proceso de ejecución, en los entes de control, Ernesto, donde realmente se mira cómo se audita a los que están ejecutando los recursos públicos, y finalmente en el escenario de sanción. Entonces, pretender solamente que con la condena vamos a salvar la corrupción, vamos a seguir condenando personas, van a seguir pasando organizaciones criminales, pero no se pudo en las áreas importantes, donde se previene la corrupción, donde se controla y finalmente donde se juzga. Mire, la gente piensa es que esta persona aceptó soborno, pero es una persona menos que no está dando justicia. Cuando una persona es condenada y se quita del cargo de juez, esa persona ya no va a poder seguir vendiendo justicia en ese tribunal. Es decir, todas las personas que fueron víctimas en ese caso ya no van a tener que lidiar con un juez que terminó vendiendo la justicia. Claro, Benel resuelve para este tema, pero ese tribunal ya tiene la línea que las personas que iban a ese tribunal, que no confiaban a decir, hoy la justicia ya condenó a esa persona, ese juez ya no está tomando decisiones, hay la posibilidad de que mi caso, los casos que se están ventilando en ese tribunal, están haciendo. Yo siempre digo en nuestro país, y le digo a las policías, yo no conozco ningún fiscal que no quiera perseguir penalmente un hecho delictivo, sino que siempre vamos a tratar de lograr lo máximo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Héctor, ¿no es conveniente para un país como el nuestro eliminar esta figura dentro del proceso? Lo que pasa que si yo lo asocio con la figura que tenemos nosotros en Chile, el sistema colapsaría en poco tiempo, porque la verdad es que, claro, hoy podemos cerrar una ventana, pero mañana vamos a cerrar otra, y definitivamente si desaparece el procedimiento abreviado, al menos desde nuestro conocimiento, implicaría entonces que todas esas causas llegarían a juicio oral. Le puedo decir que nuestro legislador, en nuestro caso, en algún momento se percató de que el sistema se había transformado en un cuello de botella, la posibilidad de salir por la vía de procedimiento abreviado en delitos contra la propiedad, que son bastante importantes en Chile, los robos, por ejemplo, donde muchas veces podíamos haber salido en un procedimiento abreviado porque el imputado reconocía hechos, porque teníamos la evidencia suficiente, pero que como estábamos restringidos a una pena hasta 5 años y ese delito comenzaba en una pena de 5 años, un día a 10, no podíamos ir por la vía de un procedimiento abreviado. Hay riesgos que los fiscales no siempre puedan tomar, dice. O sea, y ahí está, digamos, no sé si es aventura, ahí está el riesgo, como claro, bien él lo sitúa, ¿no? Pero hay que mirar también las proporciones. El que delinque y el que delinque en organización tiene presupuestada la pena. Incluso entre más alta sea la pena, pues digamos que más incisivo va a ser su pretensión de carácter económica, porque eso le pone el precio a lo que hace, sea un tráfico, sea la corrupción. Y las posibilidades de que además sea enjuiciado y condenado, pues se disminuyen en la medida en que pertenezca a una organización, porque las organizaciones no se penetran de igual manera a la posibilidad de penetrar o de conocer cualquier tipo de delito. Digamos que eso lo tienen absolutamente claro, la dificultad que tiene el sistema para poder llegar a ellos, y las penas en este caso son difíciles. Nosotros en Colombia, sin estas salidas alternas, sin los preacuerdos, sin las negociaciones, pues obviamente no tendríamos los resultados que hoy tenemos. Tenemos más de 200 y pico, 230 diputados para ustedes, para nosotros legisladores, que han sido condenados precisamente por casos de corrupción, y eso sin tener en cuenta jueces, magistrados. Tenemos magistrados de la Corte
de la Corte Suprema que están siendo juzgados en este momento, incluso involucrados con lo que se denominó, está en investigación, un cartel de la toga. Esto es una organización dentro del Poder Judicial que involucró a magistrados del más alto rango que tendrían que ver precisamente con la venta de la justicia. ¿Cuánto ha contribuido en tu país, Colombia, esta figura para minimizar, digamos, el tema de la corrupción? Partamos de este dato, ¿no? Colombia pierde por corrupción 50 billones de pesos al año, equivalente a 15.135 millones de dólares. Claro. Es una información que extrajimos en el tema de la investigación y la preparación de esto. Por supuesto. ¿Sí? En la medida en que el Estado social crece, el Estado tiene que destinar muchísimo más dinero precisamente para atender las necesidades de carácter social. Hay más dinero en la mesa. De acuerdo. ¿Sí? Y sobre esa base, pues digamos que la posibilidad de la corrupción también tendrá que aumentar, porque está allí. Es una tentación para el servidor público. Por eso entonces, digamos que las sumas siempre van a crecer en el presupuesto destinado a ello y van a estar al alcance de las organizaciones que van detrás de ella. Sin las salidas alternas nosotros definitivamente podríamos haber hecho muy poco, porque son de difícil acceso. No se denuncian, entre otras cosas, porque la administración se va a blindar a través precisamente de la connivencia para que no sea de fácil penetración. Los amigos de la Mesa de Permanente para la Gestión de Riesgo, Rubén Quintanilla, él es representante de esta organización. Gracias por acompañarnos, Rubén. Gracias, Neto. Un gusto estar aquí con ustedes. También Gil Pintín, representante también de la Mesa. Gracias por acompañarnos, Gil. Gracias, Ernesto. Un gusto poder compartir esta mañana con la teleaudiencia de Canal 21. Qué bueno, examinar un poco el tema en el contexto de la asunción de un nuevo gobierno, una nueva autoridad dentro de medio ambiente, dentro de protección civil, como lo hablábamos también extra cámara. Hoy la nueva visión que se tiene de la gestión integral del riesgo, no del desastre, ¿verdad?, es esto, que tiene como 4 componentes importantes. Uno es, por supuesto, la acción reactiva, o sea, ¿qué hacemos cuando tenemos un desastre? Pero también tenemos que ver la parte prospectiva, o sea, cómo analizamos nosotros ese desastre, esos riesgos antes de que se transformen en desastre. También tenemos la parte prospectiva, la parte reactiva y también algo importante, la gestión integral del riesgo, que nace desde la comunidad. Es decir, ustedes están, como quien dice, bien planteados, bien entendidos en la materia. Ahora solo falta actuar, como lo han venido haciendo. Exactamente, por eso, porque el riesgo, digamos que está desde la comunidad. Y ahí se va generando. Entonces, pero todo eso pasa por un análisis, por un diagnóstico de las vulnerabilidades que tiene cada una de las zonas. Nuestro país, como decía Gil, es sumamente amenazas. Sí, somos un país altamente vulnerable. Multiamenazas. Sí. Exactamente, porque aquí tenemos... Y no solo el país, sino que hay estudios que demuestran que toda la región centroamericana es tan vulnerable a riesgos, ¿no? Sí, aquí tenemos nosotros sequías. Sí. Hoy estamos sufriendo el efecto de la sequía del año pasado, con altos costos económicos, altos costos sociales. Llueve 2 o 3 días y esto se transforma en inundaciones, en derrumbes, es otra amenaza. Sí creemos que es importante que el nuevo gobierno revise esa visión que se ha planteado de cara a darle también poder, digamos, a las comunidades, porque ahí está la visión de primera línea, es decir, las comunidades conocen su comunidad, conocen su entorno y por lo tanto son ellos los que van a reaccionar. Y el Estado con todo el sistema debemos integrarnos para tratar de salvar, por supuesto, vidas. Entonces, así estamos planteando la situación. La iniciativa es muy importante, dado que en nuestro país ya casi no tenemos ríos saludables, digamos. La mayor parte de ríos con los que cuenta nuestro país están altamente contaminados. El plástico es uno de los que más contamina, un contaminante que si lo tirás o debajo de la tierra, por ejemplo, perdura muchos años. Por lo tanto, eso se convierte en un factor altamente contaminante para el suelo. Vemos muy positivo el hecho que se esté pensando en prohibir, pero no solo se trata de prohibir eso, tiene que ver también con una cultura de hábito, digamos, de cuál debe ser nuestra actitud frente a una situación difícil que tenemos, dado que nuestra población, donde quiera, está tirando la basura. Y por lo tanto, creo que
esta ley o esta iniciativa debe ir acompañado con otras acciones que tienen que ver con procesos de sensibilización, que tengan que ver con procesos de reconocer, ¿verdad?, que el país ya no necesita más basura, ¿verdad? Podemos ver los ríos, como digo, altamente contaminados, y es producto del hombre, pues, o sea, pero también las empresas. Eso aumenta el riesgo a generar pérdidas no solamente de vidas humanas, que eso es el centro de todo esto, sino que también pérdida de los medios de vida que tiene la gente. Aquí, como decíamos, una sequía, desaparecen todos los medios de vida de subsistencia de la gente. Llueve, se les inundan sus cultivos. Entonces, tenemos que buscar una forma más integral donde, claro, aquí es la palabra desarrollo y ecología, ¿verdad? ¿Qué desarrollo queremos sin afectar más el medio ambiente? Se ha oído que unas declaraciones que dio la nueva ministra de Vivienda, aunque todavía es Fondo Social, ¿verdad? Sí. Que habla de la construcción de 8.000 viviendas en el departamento de Usulután, que ya tienen financiamiento. Sí, no que sé hay un cuántos proyecto millones. de cooperación para Exactamente. construir. Pero nosotros nos preguntamos, ¿dónde van a ser construidas? Por el tema de riesgo, ¿no? Exactamente. Si va a haber un hablando de otro modelo de riesgo, que lamentablemente este país está gobernado, ¿no?, de amenazas de riesgo. Por supuesto, va a haber un análisis de riesgo. ¿A dónde construir y cómo construir? Exactamente. Y si este lugar donde van a ser construidos, además del riesgo, tienen lo básico para que esta gente pueda sobrevivir, o va a estar, como se pretende hacer aquí por la zona de Nejapa, un complejo habitacional de miles de casas, donde Nejapa es el lugar donde hay los reservorios más grandes de agua del país. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Cuando hablamos de la parte correctiva del riesgo, es eso, es hacer un análisis dónde, cuándo, por qué vamos a hacer ahí. ¿Cuáles son los efectos que pueda tener, ya sea en un futuro próximo, cercano, sobre la gente que vive ahí, ¿verdad? Creo que por ahí viene. O sea, un poco es de enfoque la situación como tal, ¿no? Exactamente. A ver, Gil, ¿cuáles son las acciones prioritarias que dentro de de esa política de gestión de riesgos se debe de atender ahora, reconociendo que entramos en una nueva etapa con la Dirección de Protección Civil? Y aclaro, era también Secretaría de Vulnerabilidad y Dirección de Protección Civil, que eran los dos cargos que tenía en este caso Jorge Meléndez, sí, ¿verdad? Y que ahora recaen en el Orlando Tejada, ¿no? Tejada, sí. Tejada, sí. A ver. Sí, hemos planteado, el día martes tuvimos una conferencia de prensa y estamos pidiendo a las nuevas autoridades, en este caso el nuevo gobierno, que retome la política que recientemente fue aprobada y oficializada para transversalizar el tema de gestión de riesgo. También dentro de nuestras demandas está el hecho de reformar la Ley General de Protección Civil, dado que sentimos que esa ley es bastante obsoleta, es decir, tiene una visión emergencista y no así de prevención de los desastres. Entonces, estamos demandando que haya una reforma para que se pueda articular muy bien con la política que se ha presentado y que recientemente fue aprobada. Que la empresa privada es el motor de la economía, sin embargo, debemos regular nosotros. Nosotros vamos a poner reglas claras y las empresas deben poner de su parte. Bueno, eso es solamente un nuevo elemento que se agrega a esa discusión enfrentada que ha habido en el pasado, en la historia de la aprobación que duerme el sueño de las justas en la Asamblea Legislativa. A ver. Ese es el tema quizás muy importante. Ese es un tema muy importante para las organizaciones de la sociedad civil. Hemos trabajado por muchos años para la aprobación de esta ley, ley general del agua. De agua. Hubo un avance, en un momento llegamos casi a los 98 artículos ya estudiados, aprobados, pero luego llegó la nueva asamblea y empezamos de cero nuevamente. Es importante oír las declaraciones que hacen las diferentes fracciones de los partidos cuando se toca este tema,
todo el mundo dice, no, es que estamos claros que estamos en contra de la privatización del agua. Pero cuando ya se toca el punto específico, ya no quieren dar el paso. O sea, nosotros estamos claros que es un bien, es un derecho humano el agua a las personas y no puede ser visto específicamente como mercancía. Estamos seguros también que, pues sí, la empresa privada pues, es un motor, como dicen, importante en el desarrollo económico de este país, pero primero está la gente. Primero tenemos que asegurarle ese recurso tan importante que es el agua. Y no puede ser de que sectores importantes de este país, comunidades, carezcan de agua, comunidades, mujeres, hombres que tienen que caminar horas por tener un cántaro, 2 cántaros de agua en el día, y hay sectores que se dan el lujo de botar el agua. Entonces creo yo que ahí es donde está el meollo de esta situación, y que el riesgo no solamente por fenómenos naturales es en el día a día. Y nosotros generalmente nos quedamos con la parte del efecto en sí, que ya cuando se da el fenómeno natural que se transforma en desastre. Yo solo quiero aclarar que no existen, que un fenómeno natural, ¿verdad? Porque la gente habla de desastres naturales, no existen desastres naturales. Lo que son fenómenos naturales, que cuando no se hace las correcciones preventivas, se transforma en un desastre, ¿verdad? O sea, el fenómeno, aquí han habido temblores por toda la vida, y va a seguir temblando, pero si nosotros no prevenimos, cuando venga un temblor, se va a transformar en desastre, ¿verdad? Lo mismo las lluvias, lo mismo la sequía. Entonces, ahí es donde está la parte prospectiva de cómo enfrentar el riesgo, no el desastre, sino el riesgo. Gracias a usted por acompañarnos mañana, el análisis político de la semana. Gracias por estar con nosotros, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.